Cuando me digas. Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Vio cómo cambiamos? Asaltamos prácticamente a los amigos de El Rincón del Sibarita. Unos amigos muy buenos que nos han permitido hacer esta entrevista, tomar un café con nuestra amiga Esther de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias a los amigos del Rincón del Sibarita y gracias a ustedes, porque los invito a que escuchen una realidad que para muchos es desconocida. Esther, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ayuda a la Iglesia Necesitada. Explícamelo, por favor. Bueno, pues es una fundación de la Santa Sede, somos dependientes directamente del Vaticano y somos una fundación con un carisma de carácter pastoral, que lo que tratamos es de ayudar a quienes más lo necesitan, a quienes están ayudando, ¿no? Es un contexto que como organización de la Santa Sede, como organización católica, lo que queremos es que los sacerdotes que están siempre, que son los últimos que se van en los contextos más complicados, las religiosas, los catequistas, con esa labor de evangelización tan importante y de acompañamiento de la Iglesia, que puedan tener todo lo que necesitan para lo más básico, para su día a día, para la labor de evangelización. Y bueno, es una realidad que tiene que ver mucho con un momento histórico, la Segunda Guerra Mundial. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, el Papa, en aquel momento Pío XII, hacía un llamamiento a la Iglesia para ver cómo estar ayudando a los cristianos en Alemania que sufrían tantísima necesidad. Y ante ese llamamiento, nuestro padre fundador, el padre Berenfried van Straten, también conocido con un apelativo cariñoso, el padre Tocino, ¿no? Vale. Que es muy popular, es la forma en la que consideró que en primer lugar era necesario ayudar a todos estos cristianos, pero pronto se dio cuenta de este carisma pastoral y esta ayuda pues comienza en Europa del Este. Los papas poco a poco nos van diciendo lo importante de que esta ayuda llegue a África, llegue a América. Y bueno, en la actualidad estamos hablando ya de 20 oficinas a lo largo de todo el mundo que lo que tratan es de dar información, promocionar campañas de oración y, cómo no, ayudar a través de la caridad. Son ya 5.000 proyectos los que se están atendiendo anualmente y nada más y nada menos que en 150 países a lo largo de todo el mundo. Así que... Te he presentado como integrante del grupo de ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Es grande este grupo? Enorme, ¿no? Estamos hablando de 20 oficinas en todo el mundo y lo que tratamos es de ayudar a 150 países, con lo cual es una realidad cada vez mayor. Como dependientes de la Santa Sede, constantemente ese ánimo de parte del Papa por atender realidades de todo tipo, ¿no? Y yo creo que hay un contexto, no solamente el de carácter pastoral, ayudando pues en la construcción y rehabilitación de templos, ayudando con materiales catequéticos, ayudando con los seminaristas, ¿no? 1 de cada 8 seminaristas de todo el mundo recibe una beca de ayuda a la Iglesia necesitada para entregarse definitivamente a la Iglesia. Hay otro contexto, hay una realidad, que es la que tanto nos llama la atención el Papa, que es la de la libertad religiosa, ¿no? Es ver cómo en el día de hoy la situación de los cristianos que sufren persecución a causa de su fe es una realidad tan dura que es, dentro de la historia del cristianismo, estamos viviendo los momentos más duros en las fechas actuales, ¿no? Si yo te hago esta pregunta, tú me vas a decir, Teddy, pero tú no ves la tele, no escuchas la radio, no ves los diarios, pero permíteme que te la pregunte para poner el acento y tú nos expliques con mayor lujo de detalles una realidad que está y que nadie la puede negar. ¿Hay libertad religiosa o no? Realmente es una cuestión muy difícil de responder, porque a lo que viene a ser a las leyes nos encontramos muchos estados en los que se reconoce legalmente esa libertad religiosa, sin embargo luego en la práctica esta es una realidad que no se cumple. Estamos hablando de contextos que podríamos diferenciar como en 3 grupos, ¿no? Un contexto cuando estamos hablando de países donde el gobierno, y todos conocemos qué gobiernos facilitan o perjudican en ese sentido, impiden el ejercicio de facto de la libertad religiosa. Nos impiden, por ejemplo, en el domingo establecen una actividad social de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos que impide pues, la celebración de la misa dominical, por ejemplo.
o nos encontramos países donde el templo se convierte en una sala de bailes, en un gimnasio, que yo creo que a todos nos vienen países a la mente, ¿no?, con este contexto. Hay otros contextos, ¿no?, en los que nos encontramos donde no se respeta ningún derecho ni ninguna libertad, y evidentemente en estos contextos, y tenemos muchos ejemplos en África, la libertad religiosa tampoco se respeta. Y hay un último contexto que yo creo que es importante que reconozcamos, es el momento donde nos encontramos ante radicalismos de otras religiones. Y ciertamente no hablo de otras religiones, sino de los radicalismos de estas religiones. Cuando estamos pues ante un radicalismo de la religión islamista, cuando estamos ante un radicalismo hinduista, ¿no?, en algunos estados de India, nos encontramos donde este respeto entre los diferentes grupos, entre las diferentes religiones, es todo un privilegio, ¿no?, poder participar de tu fe de una forma pública. La gente que te está escuchando, que no está al tanto de toda esta realidad, de pronto puede decir, ay, pero esta chica está exagerando, deben ser casos mínimos, no debe haber mucho en el mundo. Es una cifra aterradora. 200 millones de cristianos sufren persecución en el día de hoy a causa de nuestra fe. Perdón, no te escuché bien, ¿me dijiste cómo? 200 millones de cristianos. Es una cifra que ya nos llama la atención el Papa. Constantemente nos dice, en toda la historia del cristianismo, en la actualidad, estamos en el momento donde más persecución se sufre a causa de la fe. 200 millones. Nos acercamos a parroquias que nos dicen, no, si esto es de la época de las catacumbas, ¿no? Claro. Nada que ver, nada que ver. Es el siglo XXI. Siglo XXI. Nos encontramos con mártires del siglo XXI. El Papa, en uno de sus últimos mensajes, habló de esto. Constantemente. Además hace llamamientos, y nos hace llamamientos en 3 de nuestros pilares. Además, nos hace un llamamiento en primer lugar a la oración, porque lo que quiere es que no dejemos de rezar por ellos. El sufrimiento que todos estos hermanos nuestros, que todos estos cristianos están sufriendo diariamente, para poder soportarlos, la fuerza evidentemente viene de Cristo, pero sienten su oración. No hay testimonio que no nos llegue. Monseñor Barwa nos decía, de la India, Esther, cada vez que te acerques a una comunidad, cada vez que tengas una parroquia, las personas que te estén escuchando, que recen por nosotros, sentimos sus oraciones, creen la oración algo más fuerte, ¿no?, de la que lo creemos nosotros aquí en Occidente. El segundo de los pilares que el Papa nos llama la atención, ¿no?, es el pilar de la información. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos rezar?, ¿no? San Agustín decía, no podemos amar lo que no conocemos, ¿no? Y haciéndole un pequeño guiño, ¿cómo podemos rezar? ¿Cómo podemos ayudar a quien no conocemos? De ahí la importancia, ¿no?, que desde los medios muchas veces nos brindáis para poder dar a conocer esta realidad que siempre cuesta un poquito más, ¿no? Porque estamos celebrando hace poquito, ¿no?, en esta misma semana, estamos celebrando el año en el que las niñas de Nigeria fueron secuestradas, y cuántos medios están diciendo que estas niñas fueron secuestradas porque eran cristianas. No eran niñas, no eran jóvenes solamente, fueron secuestradas porque eran cristianas, ¿no? Entonces, este es la tilde, ¿no?, que nos falta todavía por poner el acento. Y el tercero de los pilares, la caridad. El Papa nos llama a ayudarles, porque el esfuerzo, el sacrificio, el dolor que ellos tienen no deja de ser un llamamiento que se nos hace a nosotros para movernos a la caridad, ¿no? Y como decía San Ambrosio, la caridad no admite demora, así que hay que ponerse manos a la obra con todos ellos. Estás hablando de llamamiento, estás hablando de grupo. La gente que nos está escuchando, ¿cómo puede comunicarse con ustedes? Internet. Nosotros tenemos una página web donde se publican diariamente 2 y 3 noticias. Es www.ayudaalaiglesianecesitada.org. Perdón. Sí. www.ayudaalaiglesianecesitada, todo junto. Exacto. Ayudaalaiglesianecesitada.org. Y allí estamos un poco haciendo todas las campañas de oración a las que nos mueve el Papa, allí las tienen. Pueden incluso con una campaña de pon una vela por los cristianos perseguidos, vamos renovando, ¿no?, en cada uno de los contextos a los que se nos están llamando. Y por supuesto, pueden hacer su donativo, ¿no? Lo importante que es que todas las personas que se sientan llamadas, que nos estén escuchando, esto no sucede porque sí, que llegue en este momento la información y que les toque el corazón es necesario porque también necesitan de su ayuda, ¿no? ¿Tú te mueves por todo el mundo? Bueno, estamos principalmente, nuestra oficina atiende España, pero sí que tratamos de llegar a los países donde nos están pidiendo ayuda. Perdón, cuando hablamos de España, ¿hablamos de qué ciudad?
Bueno, en España estamos en diferentes ciudades. Aquí estamos en Valencia, en la Comunidad Valenciana, atendiendo toda esta zona. Nuestra sede central está en Madrid, tenemos oficina en Barcelona, Toledo, Getafe, Santander y equipos de voluntarios que nos tratan de ayudar pues, en todos estos pilares, la información, la difusión. Así que también hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que se quieran entregar personalmente, pues que pueden participar no solamente con su apoyo económico, sino también con su entrega personal a participar de esta actividad, ¿no? De esta misión tan importante. Te hemos visto en Alicante con un grupo importante de gente joven. Efectivamente. Gente joven comprometida con esto. Efectivamente. Lo que queremos es que no sea una caridad de, podríamos decir, sacar lo que tenemos en el bolsillo, esas pequeñas moneditas, ¿no? Sino que realmente vivan nuestra misión, que confíen en nuestra misión y que al mismo tiempo entreguen lo más preciado, que es su tiempo, es su persona, ¿no? Y efectivamente en Alicante, pues un gran equipo se ha desplazado desde diferentes puntos de España, desde Madrid, desde Sevilla, con la intencionalidad de hacer, podríamos decir, algo tan bonito como tocar corazones, ¿no? Que esta realidad no sea una realidad desconocida, que los cristianos perseguidos sea algo que pueda estar siempre presente en nuestras oraciones y por supuesto también en nuestras ayudas. Vuelvo al tema de la gente que dice que es que esta chica está exagerando, yo no creo, 200 millones es un número muy grande, pero a ver, que me coloque un ejemplo. Bueno, un ejemplo de una familia que haya sido perseguida o de cristianos que sean perseguidos. ¿Podemos dar un ejemplo? Y tantos, casi que nos sobrarían, nos daría para 3 o 4 programas. Yo creo que podríamos centrar un poco la mirada en algo de mucha actualidad, que es la situación que se está viviendo en Irak. Estamos en un contexto en el que un radicalismo, ¿no?, de otra religión, en este caso del Estado Islámico, está provocando el terror, como estamos viendo, pero sin ánimo de incentivar ese terror, pero sí de conocer cuál es la realidad que están viviendo nuestros hermanos. Vuelvo quizá a otra cifra que nos puede dar una pequeña idea. Estamos hablando que hasta aproximadamente el 2003, en Irak teníamos un contexto en el que existían 1.200.000 cristianos en Irak. Una tierra en la que en toda la vida ha habido cristianos. Estamos viendo el Antiguo Testamento cuando nos hablan del Valle de Nínive, tierra iraquí, y tierra que nos está diciendo la presencia del cristianismo, ¿no? Y en la actualidad, este 1.200.000 se ha convertido en menos de 200.000. El Estado Islámico ha provocado un verdadero éxodo. 1 millón de personas. 1 millón de personas. 1 millón de cristianos. ¿No? 1 millón de cristianos han tenido que abandonar Irak, la zona donde han vivido siempre, para sobrevivir, ¿no? Vemos refugiados que han tenido que desplazarse a Líbano, a Jordania, y encontramos un testimonio, ¿no?, un testimonio importante en el que una de las familias nos contaba cuando era visitada por uno de nuestros compañeros que se desplazaba a los campos de refugiados en Irbil, en la zona del Kurdistán, en la que pues están acogiendo a tantos hermanos nuestros cristianos, y esta familia decía: llegaron los del Estado Islámico a nuestro territorio, tuve que mandar para hacer sobrevivir a mis hijos, mis 4 hijos los mandé que huyeran al campo de refugiados, y me quedé con mi niña pequeña, Cristina, de tan solo 4 años, en la casa, por si a lo mejor podríamos mantener algo, porque tengamos en cuenta que la situación es tan drástica que lo pierden todo, ¿no?, abandonan todo. Y esta familia, cuando llegó el Estado Islámico, vio cómo perdían a sus hijos, no sabían si los iban a encontrar en el campo de refugiados. Llegó el Estado Islámico y separó a la niña de 4 años para convertirla en esclava sexual. Y ellos fueron llevados separados en otro coche para decir que los iban a llevar a un campo de refugiados, y los abandonaron en mitad del desierto, ¿no? Recorrieron kilómetros y kilómetros hasta llegar a este campo de refugiados. Y esta es tan solo una de las historias. Nos encontramos familias con personas muy mayores, con fracturas de cadera, con enfermedades, ¿no?, como nos las encontramos nosotros aquí en nuestras casas. Y estas familias, nos encontramos un testimonio de un nieto que cogió a su abuela en brazos para huir todos estos kilómetros, para protegerla, para que llegaran al campo de refugiados. Encontramos contextos tan complicados, con tantas necesidades. Estos niños llegan a los campos de refugiados sin absolutamente nada. No tienen posibilidad de escolarizarlos. En Irbil están totalmente sobrepasados, y los únicos que atienden sus necesidades son los sacerdotes y las religiosas.
De ahí que desde Ayuda a la Iglesia Necesitada queramos fortalecer este cuerpo tan importante, ¿no? El de los sacerdotes y las religiosas. Que los sacerdotes tengan la oportunidad de todo lo que necesitan, desde lo más básico, alimentos, mantas, un cobijo donde poder alojar a todas estas personas, como que tengan materiales de catequesis y de educación. Son los mismos sacerdotes. El sacerdote en este contexto acaba siendo el sacerdote, el profesor, el médico, el que aloja a todos. Pieza fundamental. Exacto. Pieza fundamental. Entonces es soportarles. Se me acaba el café. Esther, Qué lástima. yo te voy a pedir, mira, nos está viendo doña Rosa, don Paco y un montón de amigos. ¿Qué mensaje le podemos dar? ¿Qué mensaje le podemos dejar? Pues, doña Rosa, estamos en un contexto realmente difícil. A todas las personas que nos están oyendo, no es casualidad que ustedes encuentren estas palabras, este mensaje. Necesitamos de su ayuda. Estos sacerdotes que lo entregan todo, estas religiosas que están ahí y no abandonan a su pueblo, aun teniendo otros medios para salir de esta realidad, necesitan de su apoyo. Por todo ello, queremos que nos visiten. Con una sencilla llamada de teléfono pueden hacer muchísimo, porque cualquier ayuda es poco para esta realidad. Contamos con su ayuda. Esther, yo quisiera destacar una frase tuya. Cuando hablaste de, no estamos hablando de religiones buenas y de religiones malas. Estamos hablando de aquellas religiones que llevan una situación a su extremo. Exactamente. Y me encantó, porque eso es también dentro del mensaje de necesitamos vuestra ayuda, también es un mensaje de unidad y de respeto hacia la gente que cree en otro Dios. Exacto. O en el mismo Dios con otro nombre. Efectivamente. Lo que queremos es libertad religiosa. Libertad religiosa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Doña Rosa, don Paco, amigos, se llama Esther. Es integrante del grupo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Qué le pareció? ¿Usted qué opina? Usted sabe que nosotros simplemente le hacemos llegar la información y usted tiene, como siempre, la última palabra. Gracias por tomar este café con nosotros. Han sido ustedes muy amables.